Yo creo que uno de los mayores ejemplos que podemos dar es nuestro ejemplo, más bien, propio, ¿no? Podemos hablar muchas cosas, pero nuestros hechos son los que reflejan. Entonces, cuando llegamos a impacientarnos en esos momentos, creo que no estamos dando un buen ejemplo de lo que estamos predicando como miembros de la iglesia. Recordemos que el Señor no va a llamar a la persona que más talento tenga, a la persona que más tiempo libre tenga, a la persona que más preparada esté. Él va a llamar a quien Él sepa que es necesario que esos años sirva como obispo. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. ¿Qué haces cuando alguien que caminaba contigo ahora te señala desde lejos? Hoy vamos a hablar de algo que duele, Damara, pero que también con el tiempo puede llegar a definirnos. Porque no se trata solamente de tener enemigos, esos ya los tenemos ubicados y básicamente sabemos por dónde nos puede llegar la piedra. Pero ¿qué sucede cuando un amigo, alguien cercano a ti, alguien que caminó contigo, que oró contigo, que vio hacerte milagros, de repente comienza a señalarte? Te llegan pedradas de donde no las esperabas. Y eso mismo sucedió con José Smith en 1831 con su amigo Ezra Booth, un exmisionero, un compañero de milagros, alguien que lo ayudó a buscar Sion. Ahora se convierte en uno de los críticos más ruidosos del profeta. ¿Y sabes qué hizo el Señor? No le pidió que se escondiera, no le pidió que se callara y guardara silencio para que pasara la situación. Le pidió que declarara la verdad, que no se detuviera, porque la palabra de Dios no necesita defensa, necesita valentía y un corazón dispuesto. Hoy vamos a hablar de cómo responder cuando te critican por tu fe y de cómo mantenerte firme cuando te cuestionan, porque el Señor siempre ha dicho: no hay arma forjada contra ti que prospere. Prepárate, porque este episodio viene con fe, pero también con fuego. Bienvenidos al episodio número 26, Damara. 27, 27 creo. ya estamos en el episodio 27 y precisamente este capítulo es un capítulo muy bonito porque nos habla de situaciones reales. Claro. En ocasiones vamos a ser traicionados, en ocasiones vamos a ser señalados por nuestra fe y creo que tenemos mucho que aprender el día de hoy. Así es, como dices, me gustó mucho estos capítulos porque creo que este tema podemos tomarlo para nuestras vidas cotidianas, o sea, no solamente cuando nos hablan o nos atacan de nuestras creencias, sino con muchas otras cosas, ¿no?, que podamos ver en la actualidad. Sobre todo hay mucha intolerancia e impaciencia, ¿no? Pero me gusta cómo el Señor nos aconseja en estos capítulos. Y pues como para conocer un poquito más el contexto, como bien decía Adrián, pues el amigo de José Smith, que lo acompañó a hacer varias expediciones para conocer Sion, lo vio hacer milagros, el Rabut, pues se vuelve enemigo público de la iglesia. Empieza a tener desacuerdos con el profeta. Hay una experiencia muy conocida, de hecho yo le preguntaba a mi esposo en la mañana si recordaba quién era el Rabut, y le hice referencia a este episodio donde están en el río y que se caen o están a punto de caerse y están en peligro, ¿no? Entonces varios compañeros de José Smith se molestan con él. Entonces, me gusta que en esta experiencia muchos de ellos se arrepienten y vuelven a ser amigos de José. Pero el Rabut pasa a otro nivel. Entonces, yo creo que eso es algo que pasa seguido en nuestras vidas si nos quedamos con un sentimiento mal habido. Pero el Señor es muy inteligente al decirnos que nos dejemos guiar por el Espíritu, ¿no? Y que aprendamos a lidiar sobre esas situaciones. Y el profeta le habla a los fieles en ese entonces por medio de una instrucción del Señor. En el capítulo 71, este capítulo es pequeño, pero es muy productivo y muy, muy bueno. Entonces, el título que menciona la clase de Ven, sígueme, se titula, el primero es El Espíritu me guiará al proclamar el Evangelio del Salvador. Como dice Adrián, José Smith no se le pidió que se escondiera, y mucho menos se escondió él, a pesar de que
ya empezaba la persecución pública entre los miembros de la iglesia, sino que el Señor les pidió que siguiera proclamando el Evangelio. Y va muy de la mano con el título, el Espíritu me guiará al proclamar el Evangelio. Y ese sí, hermanos, como debe de ser nuestras palabras, guiadas por el poder del Espíritu, ¿no? Entonces, me gustaría leer, Adrián, en la sección 71, el versículo 1, que dice, he aquí, así os dice el Señor a vosotros, mi siervo José, hijo, y Sidney Riddle. Ciertamente ha llegado el tiempo en que es necesario y oportuno que abran vuestra boca para proclamar mi evangelio, las cosas del reino, explicando sus misterios por medio de las Escrituras, de acuerdo con la porción del Espíritu, del poder que se os dará según mi voluntad. Entonces, si algo tenemos que expresar desde el corazón del evangelio, y si alguien nos está atacando, creo que el Espíritu debe de ser nuestra guía para hablar. Nuestra humanidad o nuestro ser de hombre caído a lo mejor nos hace molestarnos, impacientarnos, ¿no? Pero el Señor siempre es nuestro ejemplo mayor para saber qué hacer en esos casos, ¿no? Sí, fíjate, Damara, es muy común. Los miembros de la iglesia podemos identificarnos cuando en el trabajo descubren que eres miembro de la iglesia o en un salón de clases comienzan las preguntas con sin cierta intención, broma, ajá. Bueno, con cierta broma o con algún tono de los rumores que hay de la iglesia. Y entonces al principio puede resultar un poquito molesto o un poquito incómodo que te estén preguntando. Y ya después, en mi experiencia, si tú sigues compartiendo el evangelio, te tratan con respeto. Yo me acuerdo en la preparatoria, cuando se enteraron de que yo era miembro de la iglesia, por ahí 2, 3 me empezaron a decir San Adrián, de santo. Sí. Y fue un poquito, pues en esa edad, difícil tratar de encajar en el grupo cuando se refieren a ti como santo. Y sobre todo porque en esa edad, pues, de repente se te puede salir a una grosería o puedes participar en alguna conversación o puedes... y entonces el hecho de que ya que saben que eres miembro de la iglesia te ayuda a apartarte de eso. Pero muchas personas no te respetan, como que se ensañan contigo y son muy duras y son muy pesados. Entonces aquí el Señor nos recomienda, sigue hablando y sigue predicando. Así es, y yo creo que uno de los mayores ejemplos que podemos dar es nuestro ejemplo, más bien, el propio, ¿no? Podemos hablar muchas cosas, pero nuestros hechos son los que reflejan. Entonces, cuando llegamos a impacientarnos en esos momentos, creo que no estamos dando un buen ejemplo de lo que estamos predicando como miembros de la iglesia. Es correcto. Me hizo recordar también a un amigo en la primaria. Yo me acuerdo que éramos de 1º o 2º grado y él sabía que era miembro de la iglesia porque él también era de una religión diferente. Y él siempre hizo bromas en cuanto a la iglesia, pero recuerdo que yo nunca he sido buena para discutir. Siempre me ha costado un poquito pensar rápido qué decir, así que creo que para mi beneficio me ha ayudado mucho guardar silencio, ¿no? Entonces, lo recuerdo con mucho cariño, fíjate, a pesar de que él era muy insistente, creo que es de los compañeros que más me he topado últimamente y creo que el Señor lo puso en mi camino por algo, pero necesito abrir más mi boca, que es lo que a José Smith se le pedía que hiciera en ese entonces, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito, Adrián, experiencias que Jesucristo vivió. ¿Recuerdas alguna? Ajá. Sí, fíjate que cuando estaba leyendo esa parte de la clase, se me hizo muy curioso. Nunca me había puesto a pensar en el paralelismo que existe entre la vida de José Smith y de El Salvador. Y la persecución definitivamente es algo que ellos compartieron. Y también la traición de parte de sus más fieles o mejores amigos. Los 12 apóstoles, pues todos conocemos la historia de Judas, ¿verdad? Y cómo José Smith también se vio traicionado por alguien tan cercano. Es un paralelismo y José Smith ciertamente pudo recibir consuelo del Señor, pero me gusta esta dinámica que nos muestra el manual de ver cómo el Señor le respondía a sus críticos. Así es. Adrián, ¿recuerdas la ocasión en la que, para que nos puedas contar la vez que los fariseos tentaron a Jesucristo con lo de el dinero del César? Claro, pues estas personas trataban de hacer que Jesucristo dijera algo en contra de las leyes de los romanos para poder crucificarlo o para poder encarcelarlo, ¿no?
Entonces, le preguntaban, siendo el judío, si era correcto pagar tributo. Recordemos que Judea en ese tiempo estaba siendo invadido por los romanos. Y la respuesta que todo judío esperaría del Salvador, porque ellos esperaban un líder político, era, no les paguemos a ellos, son los enemigos. Ajá. Pero Jesucristo muy inteligentemente les dice, ¿qué imagen tiene esa moneda? Pues tiene al emperador, pues darle al César lo que es del César. Exacto. Y darle a Dios lo que es de Dios. Para mí es una respuesta de esas que terminas con ¡wow! Y que te pones los lentes y que haces así. Matadora, dirían por ahí. Personas mayores de 45 no van a entender la referencia, pero es un meme que sale en las redes sociales. Gracias por la referencia, Adriana. Así es. Entonces, para mí son palabras muy poderosas, sencillas pero poderosas. Y en Mateo 22, en el versículo 18 dice, pero Jesús percibió la maldad de ellos y les dijo, ¿por qué me tentáis? Hipócritas. ¡Oh, sí! Y creo que es fácil para nosotros a veces darnos cuenta cuando alguien tiene una mala intención con nosotros, ¿no? A lo mejor no todo el tiempo. Llegamos a ser un poco inocentes o confiar mucho en las personas que se refieren a nosotros como amigos, pero a veces tienen otra intención diferente, ¿no? Fíjate que yo estoy en un grupo de empresarios donde nos juntamos para hacer networking y ahí habemos algunos miembros de la iglesia y ya nos conocen como los mormones, ¿no? Aunque siempre decimos el nombre de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y una de las preguntas más comunes en los grupos es, oye, ¿es cierto que puedes tener muchas esposas? Y uno de ellos le respondió de una manera muy curiosa, una manera muy, muy cómica tal vez de preguntar, pero la pregunta fue enfrente de mucha gente y en un foro abierto. Entonces mi hermano, mi compañero, le dijo, sí, de hecho yo tengo 3, le dice. Y todos nos quedamos así sorprendidos. Mi esposa y mis 2 hijas, le dice. Entonces, muchas veces las preguntas son cómicas para romper el hielo, pero otras sí son tendenciosas. En algunas ocasiones me han preguntado que si soy tan tonto como para pagar el diezmo. Wow. Así, con esas preguntas directas. Es cierto, oye, Adrián, tú eres tan tonto como para pagar el 10% de tu iglesia. Y entonces, pues uno tiene que elaborar respuestas, ¿verdad? A lo mejor no tenemos la habilidad del Salvador y tendemos a ser como tú, Damara, que pues preferimos callarnos un ratito y maquinarlo ahí. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo contestar porque aún esas personas merecen el respeto. Exacto. Y lo que decimos es más importante cómo lo decimos que lo que realmente estamos diciendo, ¿no? Así es. Y dijiste algo súper importante que ahorita lo vamos a retomar. Pero perdón, me perdí. Mateo 22, el versículo, 26, dice algo importante porque Jesucristo también estaba siendo tentado. Y otra vez los fariseos querían hacerlo caer o dudar o decir algo mal. Entonces echaron mentiras o dijeron falsedad sobre él. Y me gusta que dice, más Jesús en el 63 del capítulo 26 de Mateo, dice, mas Jesús cayó. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le contesta, ¿no? De una forma también muy apropiada. Tú lo has dicho, le dice. Tú lo has dicho. O sea, con sus propias palabras contestaba, ¿no? Y me gusta que empieza el versículo y dice, mas Jesús callaba. Entonces, a veces perdemos la paciencia, ¿no? Pero me da gusto poder decir que mi ratón no camina muy rápido para contestar, ¿no? Pero debemos de emular a Jesucristo en esos aspectos, ¿no? Y en Juan 10, 37 y 38. Si me ayudas, por favor. Claro que sí, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre esté en mí y yo en el Padre. Precisamente ahorita hablábamos que podemos decir muchas cosas, pero si la gente nos tiene mala fe, no nos va a creer.
pero si nosotros hacemos obras que realmente representen que seguimos a Jesucristo, es muy diferente, ¿no? Hay otra escritura que lo dice más sencillito, que dice, por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis, exacto. Es prácticamente esa escritura, ¿no? De hecho, yo tenía dudas y le preguntaba antes de empezar a Adrián qué entendía, ¿no? Pero sí, creo que concordamos con lo que entendimos. Así es. Y me gusta porque el Señor nos está dando el ejemplo perfecto de cómo hacer las cosas en situaciones que son difíciles para muchos. Entiendo que a lo mejor podemos decir que podemos actuar de una forma, pero estar en el momento creo que es la prueba difícil, ¿no? Y entonces en Mateo 18:15, Adrián, viene algo que podemos hacer como recomendación para nosotros, que si llegamos a pasar ciertos problemas así, pues el Señor nos da, ¿no? Dice, por tanto, perdón, es Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, a veces creo que estamos enojados tanto con alguien que explotamos enfrente de muchas personas. Y creo que son cosas delicadas a veces que debemos de tomarlo como son, delicadas, ¿no? Sí, y también siempre vamos a estar expuestos a la crítica, sobre todo por el tema del evangelio y al señalamiento, ¿no? Y qué importante es, como tú dices, a lo mejor guardar compostura, pero después acercarnos a él en privado y explicarle la doctrina o explicarle nuestro punto de vista, sin estar ahí exponiéndolo, contendiendo, porque cuando nos ponemos a debatir el evangelio, y aunque tengamos la verdad, el tono en que lo hacemos puede dejarnos mal parados y puede denotar ciertas actitudes que no son correctas, ¿no? Así es. Vamos a tomar otros consejos que el Señor nos da en Efesios 4, 31 al 32. Adrián, ¿me ayudarías, por favor? Quítense de vosotros toda amargura y enojo e ira, y gritos y maldicencia y toda malicia. Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Es fácil hacer esto? Sí, es muy fácil. Bueno, es un reto creo que para algunos, pero el Señor nos está invitando a hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo hizo con nosotros. Así es, ahí en Santiago dice que quien domina su lengua es capaz de dominar cosas más grandes, ¿no? Así es. Adrián, ¿me ayudas con 2 de Timoteo 3:12, por favor? Y también todos los que creen vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es más como una advertencia. La verdad es que por ser buenos no vamos a tener todo en charola de plata. Siempre va a haber dificultad en nuestras vidas. Y es importante que lo reconozcamos y que sepamos que por más bueno que sea, siempre va a haber pruebas. Y siempre va a haber oposición en nuestras vidas. Creo que eso es lo que nos da la salecita en nuestras vidas. Lo hace un poquito más divertido, el reto, ¿no? Pero el Señor va a estar ahí para poder hacer las cosas correctas si nosotros lo deseamos hacer así. Y por último, en Santiago 1:19. Por ahí cerquita de donde te decía que hablaba de la lengua. Dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo en hablar, tardo para airarse. Y airarse, Damara, se me figura que es cuando te están diciendo algo, empiezas a respirar gordo y agitarte, ¿no? Yo creo que son consejos muy interesantes de cómo debemos de reaccionar ante la crítica. No necesariamente la crítica del evangelio, que es a la que se refiere el tema, pero en una aplicación personal, pues dice un dicho, no somos monedita de oro para gustarle a todos. Ajá. Pero sí debemos de aprender a reaccionar de esta manera. Y yo creo que esos consejos, soy el primero en levantar la mano y decir que los necesito aplicar. Pero qué importante es que los podamos aplicar y también compartirlos con nuestros hijos para convertirnos en hacedores de la paz y en realmente transmitir la paz y la tranquilidad que te da el evangelio en tu vida diaria, ¿no? Así es, Adrián. Y me gustaría finalizar con una parte de un discurso que se menciona en Ven, sígueme, que me gustó mucho. Tan solo el puro título, Adrián, está buenísimo, del elder Dallin H. Oaks,
que se titula Amar a los demás y vivir con las diferencias. Creo que la clave está en amar a los demás. Diferencias siempre van a haber, incluso con nuestros mismos miembros de la iglesia. Y como Adrián decía, nos va a doler más porque son gente que queremos y amamos. Probablemente los ataques duelan un poquito más porque no lo esperamos, ¿no? Pero si aprendemos a vivir con las diferencias y basándonos en ese principio que el Señor nos dio de amar a los demás, creo que podemos hacer una gran diferencia, ¿no? Damara, hay una parte que quiero rescatar del manual que dice: podrías pensar en formas de corregir pacíficamente la falsedad con tus propias palabras. Por ejemplo, podrías comenzar expresando respeto por las opiniones de la otra persona y luego compartir con humildad y bondad lo que crees sobre Jesucristo y sus enseñanzas. Y me recuerda al presidente Gordon B. Hinckley cuando él decía: muéstrame lo que tienes y permíteme enriquecerlo. Claro. O permíteme agregarle y veamos qué creemos en común. Y yo te digo, ¿qué más hay? Y muchas veces pensamos en como los conquistadores de América, en llegar y quitar todo y imponer una creencia nueva, ¿no? Una religión nueva, una forma de pensar. Inclusive en desbaratar completamente con argumentos, escrituras, como decíamos en la misión coloquialmente, planchar a las personas, deshacer sus creencias, ¿no? Deshacer las arrugas, deshacer sus creencias. Pero debemos demostrar respeto por la opinión de los demás, aun sea que nos están poniendo en un nivel completamente ridículo, irrazonable. Mostrar respeto por los demás y después agregarles o rescatar aquella cosita, por más insignificante que sea, y agregarles. Gracias, Adrián. De hecho, era parte de lo que dice aquí el discurso, pero me gusta que lo saques a relucir porque es lo que debemos de hacer. Ser tolerables con las creencias de todos y no quererlos obligarlos a sacarlos de su error o así, ¿no? Debemos de ser empáticos también, y que es algo que recomienda en su discurso el Elder Oaks. Y dice el Elder Oaks: sobre el tema del diálogo público, todos debemos seguir las enseñanzas del Evangelio de amar a nuestro prójimo y evitar la contención. Los seguidores de Cristo deben ser ejemplos de civismo. Debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias sinceras. Aunque podemos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables. Nuestra postura y comunicaciones relacionadas con temas políticos no deben ser contenciosas. Debemos ser prudentes al explicar y poner en práctica nuestra postura y el ejemplo y al ejercer nuestra influencia. Al hacerlo, pedimos que los demás no se sientan ofendidos por nuestras sinceras creencias religiosas y el libre ejercicio de nuestra religión. Exhortamos a todos para que pongamos en práctica la regla de oro del Salvador. Las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Entonces, por más en desacuerdo que podamos estar con las demás personas, no solamente con el tema de la religión, sino con otros puntos de vista, si basamos nuestra creencia en esta regla de oro que el Señor dio en el Sermón del Monte, de no hacer con los demás lo que no queremos que nos hagan, o hacer más bien con los demás lo que queremos que nos hagan, creo que es una herramienta poderosa para poder tener paciencia y saber cómo actuar. Pero tenemos que tener la cabeza fría. Creo que eso es lo difícil. Fíjate que el otro día estaba platicando con una amiga que es una persona que yo aprecio mucho, de hecho es coach mía en el trabajo. Y entonces salió a relucir el tema de religión. Y me decía ella: es que yo creo que Dios está en todas partes. No necesitas ser de una iglesia para poder llegar con Dios. Y entonces para mí eso pues me empezó a picar el oído, ¿no? Y mi hombre natural me decía: pero háblale y dile. Entonces asenté con la cabeza y le digo: qué bien, le digo. Y ella esperaba réplica porque en los ejercicios que hacemos de coaching, ella me dice algo y yo contesto y entonces vamos trabajando y ella esperaba que me enganchara con la pregunta, yo creo. Y entonces, de alguna manera milagrosa, no contendí. Y ella me dijo: pero por favor dime qué piensas tú de eso. Okay. Y bueno, ya le explicaba yo. Recuerdo muy bien que le dije:
tienes razón, Dios está en todos lados y nos ama a todos. Y después ya le expliqué que venimos a la tierra con un propósito, que es regresar a su presencia y que es necesario un bautismo Hacer convenios. y que es necesario una serie de circunstancias y de decisiones que hacemos, y le hablé de la autoridad. Y entonces, muy respetuosamente, ella me escuchó y terminamos la conversación, pues. Pero me encantó que no me enganché, que no me fui directamente a querer restregarle la doctrina en la cara, ¿no? Estrellita para Adrián. Me gusta. Y me recordó, Adrián, algo ya para finalizar, disculpa. Viene un discurso más ahí que precisamente se titula Un discípulo valiente en los últimos días. Debemos de ser valientes al poder defender la verdad, porque debemos ser pacientes, escuchar, pero también debemos de defender lo que es cierto. Y hay una historia de Jesucristo en donde le traen a la mujer que es cachada o atrapada en adulterio, Uh-huh. y que Jesucristo ni la reprende en público ni se enoja con ella. Al contrario, les enseña a los demás sobre tirar la primera piedra quien esté libre de pecado, ¿no? Y al final todos se van y la dejan. Pero Jesucristo se le acerca y le dice, ve y no peques más. Entonces, debemos estar en acuerdo en que el Señor es paciente, pero debemos de seguir haciendo lo correcto. Uh-huh. No por quedarnos callados, a lo mejor no contender con las cosas malas significa que vamos a permitir que nuestras creencias sean a lo mejor, o que crean las personas que está correcto o que nosotros pensamos diferente, ¿no? Y es una invitación que les hacemos, hermanos, a que puedan leer los discursos que están buenísimos. Y recapitulando, Adrián, entonces debemos de guardar silencio. O bueno, primeramente, ser tardíos en hablar. Ser tardos en ser responder. tardos en responder. Y dejarlos a ellos que expongan sus argumentos. Y creo que podemos responder con amor y dar un buen ejemplo a los demás. Y si así lo hacemos, la ayuda del Señor y el Espíritu estará con nosotros siempre. Cuando tenía la edad de 14 años, tuve la bendición de tener un obispo que se preocupara por mí. Damara, sucedió algo muy interesante. Cuando yo pasé a los hombres jóvenes, no tenía muchos amigos. A pesar de que había conocido a todos los jóvenes desde mi niñez, parecía que ellos ya se habían acoplado y me estaba costando poder sentirme integrado y salirme de esos brazos protectores de la primaria para pasar a los hombres jóvenes. Entonces mi obispo, en ese entonces, el hermano Eduardo Quintero, quien había sido muchos años atrás quienes les había pasado la referencia a los misioneros para que visitaran a mi familia, me dijo, Adrián, acuérdate que el sábado tenemos una actividad de hombres jóvenes. Y yo, ok, muy bien, obispo. Yo paso por ti. Y entonces fuimos y el obispo, tuvimos una actividad con el obispo, todos los hombres jóvenes, yo nada más. Entonces, en esa ocasión, pintamos las rayas de la cancha de básquetbol de la capilla a la que asistimos. Pero el obispo se tomó la delicadeza de planear una actividad específicamente conmigo para ayudarme a entender que estaba transicionando de la primaria a los hombres jóvenes. Y ya no recuerdo todas las palabras que él me enseñó, que platicamos en esa actividad especial, pero sí recuerdo el amor, la dedicación y seguramente la inspiración que tuvo mi obispo para poder ayudarme y para poder ministrarme. Y bueno, esta historia la traigo a colación porque en Doctrina y Convenios 72 nos habla acerca de el Señor me bendice a través del ministerio de los obispos. Y bueno, los obispos son una gran bendición en nuestras vidas, así como esta experiencia que tuve con mi obispo Quintero. Tuve muchas otras con el obispo Valenzuela, con mi papá, que fue mi obispo también, y cada una de las personas que ha servido como obispo he tenido una influencia positiva en mi vida, Damara. Y bueno, en Doctrina y Convenios, sección 72, es un recordatorio vivo de que Dios pone líderes con un propósito muy específico en nuestras vidas. En esta ocasión el Señor llamó a Newell K. Whitney como obispo y le dio instrucciones muy precisas, muy específicas de cómo administrar las responsabilidades temporales y espirituales del pueblo que se estaba
que se estaba construyendo. En el versículo 3 dice, y también será hecho con orden como le he mandado. Y aquí yo he nombrado a mi siervo, Newell K. Whitney, para que sea obispo. Damara, no fue un voto popular, no había candidatos. Votaciones. No hubo un conteo de votos, no fue una sugerencia, fue un designio del Señor. Y nosotros creemos que el hombre es llamado por Dios, por profecía, por revelación. ¿Alguna vez te ha tocado, Damara, que se llamen a hombres a servir como obispos o en algún otro llamamiento y ha pasado por tu mente o has escuchado, no la va a hacer o no tienen lo suficiente para lograrlo? Tengo un obispo en casa y él ha llegado a expresar en alguna ocasión que creo que muchos no lo esperaban. Pero a lo mejor es el sentimiento que uno siente de no sentirse preparado a veces, ¿no? Pero con el tiempo creo que nos hemos dado cuenta que el Señor sabía muy bien lo que hacía. Y Él siempre lo va a saber, ¿no? Nosotros somos los que no sabemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero para mí en casa ha sido una gran bendición tener a nuestro obispo. Así es. Fíjate que los obispos son elegidos para poder ministrar, para poder consolar, para poder guiar a las personas y ayudarles con las cargas, con sus pesares. Y básicamente todos los miembros del barrio somos el rebaño del obispo. Él es nuestro pastor. También es otro nombre que recibe el título de obispo, pastor. En la iglesia, nuestros obispos, el clérigo no es un clérigo pagado. Nuestros obispos también son padres, son esposos. Nuestro obispo sí. Es tu esposo, somos del mismo barrio. Tienen un trabajo, tienen un jefe, tienen personas a cargo de él. Y son personas que además de todo esto, y además de todos sus roles que ya mencionamos, tienen que darse el tiempo para visitar, para consolar, para ministrar a los demás. Y el elder Quentin L. Cook dijo en una conferencia reciente, el obispo tiene una función primordial de servir como pastor y guiar a la nueva generación hacia Jesucristo. La principal responsabilidad, Amara, de un obispo son los jóvenes de la iglesia. Sí, él administra todo el barrio, pero su principal función son nuestros hombres y mujeres jóvenes también, porque muchas veces pensamos que solamente los hombres jóvenes, el sacerdocio arónico. Él preside el sacerdocio arónico, pero también supervisa y vigila y ama a nuestras señoritas. Y me encanta a mí ver a los obispos con los jóvenes. Cuando un obispo se preocupa por ellos, suceden milagros. También cuando mi hijo mayor pasó a los hombres jóvenes, no había hombres jóvenes. Era él y un joven de 17 que ya estaba cumpliendo 18. Y era muy enternecedor ver a mi obispo y ver a sus consejeros. Uno de los consejeros era tu esposo en ese tiempo y otro consejero. Y hombres grandes, los tres, rodeando con mi hijo pequeño, dándole una lección. Y lejos de sentirme incómodo, yo sentía el gran amor que ellos tienen todavía por mi hijo. Y qué bendecidos son esos jóvenes cuando tienen la influencia, además de un padre y de los tíos y los abuelos, de hombres buenos y justos que se preocupan por ellos. Yo tuve la bendición de poder servir como obispo hace ya más de 10 años. Fui llamado siendo un joven de 27 años. Y entonces, a una corta edad, todavía estoy joven, puedo ver las tiernas misericordias de Dios y veo a mis jóvenes. Y platicaba con un buen amigo que fue consejero mío. Le digo, oye, ya se nos fue el último joven que teníamos pendiente de la misión. Y nos regocijamos y casi lloramos de alegría, porque era un joven que ya estaba a punto de pasar la edad de irse a la misión y por fin se nos fue a la misión. Y ya pusimos un cheque en la casilla esa. Y ese es el amor que desarrollamos por nuestros jóvenes. Los obispos llegamos a ver a nuestros jóvenes como si fueran nuestros hijos y nos regocijamos cuando ellos continúan la senda de los convenios.
Y me consta, Adrián, porque de hecho me tocó vivir experiencias con obispos muy queridos y ellos siempre tenían la manera de hacernos sentir amados y queridos por el Padre. Así es. El elder Quentin L. Cook nos dice esto muy claro. El obispo tiene la función primordial de servir como un pastor, y un pastor guía a sus ovejas, Damara. En el versículo 5 complementa algo muy importante y dice: a quien dé cuenta este obispo como mayordomos ante él. Es decir, nuestra relación con el obispo no es una relación pasiva en donde solamente lo estamos escuchando. Nuestra relación con el obispo es de fortalecernos las manos. Todos los que somos investidos tenemos que pasar una entrevista con el obispo o con sus consejeros y testificar delante de él que guardamos los mandamientos, porque el obispo en un barrio representa a Jesucristo. Y entonces es importante que nosotros entendamos esto y también podamos aceptar sus palabras de consuelo, pero también sus palabras reprimenda, de cuando nos piden que cambiemos, claro, y que enderezcamos nuestro rumbo hacia el Señor. Hay dos citas que me gustaría relacionar, una en Doctrina y Convenios y otra en el discurso del elder Quentin L. Cook, que marca la lección como lectura complementaria. Dice en el 72, versículo 3, yo he nombrado a mi siervo Newell K. Whitney para que sea obispo. Y el elder Quentin L. Cook dice, el obispo tiene la función principal de servir como pastor y guía a la nueva generación hacia Jesucristo. Entonces, recordemos que el Señor no va a llamar a la persona que más talento tenga, a la persona que más tiempo libre tenga, a la persona que más preparada esté. Él va a llamar a quien Él sepa que es necesario que esos años sirva como obispo. Hemos visto que se llaman personas con mucha experiencia, muy capaces, y son excelentes obispos, y después el Señor llama a alguien que trabaja con sus manos, o que no tiene la habilidad de hablar, o que ponle el adjetivo que quieras. Y también sirve como un excelente obispo, porque tienen un corazón y una mente dispuesta, Damara. Sí, Adrián, me hace pensar en José Smith. A veces queremos a un líder súper preparado, pero en realidad qué bueno que no nos tocó vivir en el tiempo de José, porque pobrecito lo hubiéramos criticado, yo creo, también, porque era una persona que no tenía estudios. Entonces, a veces queremos para nuestros llamamientos o de consejeros a personas que ya estén preparadas y que conozcan el manual de pie a pa y que sepan cómo dirigir ya a, por ejemplo, nuestros llamamientos. Bueno, en mi llamamiento como mujer, con las mujeres jóvenes, esperaríamos que cuando uno se ausente o salga fuera de la ciudad, los consejeros ya sepan todo, pero es hermoso, realmente hermoso ver cómo el Señor obra en ellos y saber por qué el Señor los llamó para esos llamamientos, ¿no? Claro. No solamente con los obispos, sino con todos los llamamientos, pero en específico el poder, la oportunidad que tiene de servirnos nuestros obispos es maravilloso, ¿no? Damara, ¿alguna vez, recuerdas algún momento en que tu obispo haya llegado, y no necesariamente tu obispo ahorita que es tu marido, pero en que tu obispo haya actuado justo cuando más lo necesitabas? Sabes que tengo una experiencia que recuerdo mucho con mi último obispo de soltera, el obispo Aníbal Barojas. Lo recuerdo con mucho cariño. Él primero fue mi líder era presidente de hombres jóvenes cuando yo estaba allá, y después fue llamado como obispo. Y me acuerdo que él tenía una forma de enseñarnos, de una forma que nos hacía reír todo el tiempo. Y creo que la última entrevista que tuve para entrar al templo con él fue una entrevista que me marcó, y creo que ha hecho que mi vida de adulta sea un poquito más confiada en el Señor. Entonces, no voy a platicar todo lo que tuvimos en una entrevista que es privada, pero realmente esa entrevista tocó mi corazón. Me dio consejos para mi vida futura, y que ni en mi vida imaginé tenerlas cuando entré a Mujeres Jóvenes, donde su esposa y él eran nuestros líderes, ¿no? Pero que realmente dejan
algo marcado. Y a lo mejor no eran ciertamente sus palabras totales, pero sí sé que eran las palabras de un Padre Celestial amoroso que tenía para su hija, que progresaba y hacía convenios con el Señor. Y el obispo actuaba como representante de Jesucristo. Y entonces esas palabras que el obispo te dio, probablemente las sentiste como si las estuvieras escuchando del Salvador. Así es. Y bueno, gracias, Damara, por tu experiencia. Y yo quiero preguntarte a ti que nos estás viendo, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por tu obispo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste y le dijiste, obispo, te puedo ayudar con algo? ¿Te puedo ayudar con esto? Si tienes alguna experiencia bonita y que sientas que es necesario compartir, te agradeceríamos si lo puedes escribir en los comentarios para poder enriquecernos también con nosotros. Y bueno, Damara, hablamos de los obispos y yo tengo 3 invitaciones muy específicas. La primera, por favor, incluye a tu obispo y a su familia en tus oraciones. Realmente te necesita. Él necesita que tú estés pidiéndole a Dios por él. Recuerda, además de obispo, es padre, trabajador, su salud, su condición física, todo necesitan bendiciones del Señor. Número 2, mándale un mensaje de gratitud. Exprésale por WhatsApp lo que sientes por él o algún momento especial que hayas tenido. Créeme que él lo va a atesorar y lo va a recordar durante toda su vida. Y por último, llena el almacén del Señor. Haz un acto de servicio invisible. Si tú ves en tu barrio que alguien necesita algo, si ves que alguien ocupa que te dirijas con él, que lo guíes, algo tan sencillo como compartir un himno o enseñarle a leer el himnario, hazlo. Eso es el almacén del obispo. Cada uno de los miembros del barrio tenemos algo que compartir. Algunos tienen posesiones físicas, algunos tienen dinero para compartir, otros algún talento. Probablemente lo más significativo del almacén del obispo, Damara, es la disponibilidad y la disposición de hacer lo que él te pida. Así es que vamos siendo parte de este almacén. Y bueno, recuerda por último que los pastores o los obispos no son hombres perfectos. Se van a equivocar, a veces van a hablarnos recio, a veces no nos van a hablar, pero ellos siguen siendo hombres del Señor. Son llamados por Él y ellos también aprenden. Ellos no nacieron sabiendo ser obispos. Y aunque hay un manual que indica cuáles son sus responsabilidades, la gran mayoría de las decisiones que ellos van a tomar las tendrán que hacer a través del Espíritu. Entonces, si en alguna ocasión ellos se llegan a equivocar, por favor, perdónalos rápidamente y hazles saber que estás agradecidos por estar haciendo lo que ellos están haciendo. Ellos seguramente te compartirán mensajes que te harán regresar a casa con el Señor. ¿Okay? Y pues bueno, queremos agradecerles por haber llegado hasta aquí con el podcast y estarnos escuchando. Queremos invitarte a que nos pongas en los comentarios a un corazoncito y una casita para recordarnos la importancia de la oración y de estar en casa, ¿no? Entonces, recordarles también que es importante que leamos esta lección con nuestra familia de manera individual para prepararnos y recibir revelación del Señor. Creo que es muy bonito que podamos compartir con nuestros hijos las obligaciones del obispo y que ellos puedan desarrollar un amor sincero por los obispos, ¿no? En lo personal, creo que cuando oramos por nuestros obispos, todos salimos beneficiados. Así es. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.